Presencia Politécnica en Michoacán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. El día de hoy nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Miguel Ángel Correa Jasso en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional en el municipio de Jiquilpan. Para esta ocasión tengo el gusto de que nos acompañe el doctor Hipólito Cortés Madrigal. Él es profesor investigador de nuestro centro. Gracias, doctor, y bienvenido a su programa. Al contrario, Janet, gracias. Buenas tardes a todos. Para dar inicio, comenzaré señalando sus datos curriculares más destacados. El doctor Hipólito es ingeniero agrónomo parasitólogo, egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias en el Centro de Entomología en el Colegio de Posgraduados. Ha dirigido tesis de maestría, realizado proyectos de investigación y cuenta con diversas publicaciones de artículos y libros. Su línea de investigación es referente al control biológico de plagas, particularmente con hongos y nemátodos entomopatógenos, pero también ha incursionado en la resistencia vegetal hacia plagas y enfermedades. El tema que se presentará el día de hoy se titula Consumamos lo nuestro, variedades criollas y silvestres mexicanas de jitomate, una alternativa de producción sostenible y saludable de alimentos, para lo cual iniciaremos viendo la siguiente cápsula en la que se amplía la información relacionada con la temática del día de hoy. Todos los cultivos descienden de plantas silvestres, plantas a las que se les conoce como parientes silvestres de cultivos. En el jitomate se conoce como tinguaraque. Un eslabón intermedio entre variedades modernas y parientes silvestres de cultivos son las variedades criollas. Los parientes silvestres de cultivos y las variedades criollas son más resistentes a plagas y enfermedades. Esto hace que se puedan aprovechar en la producción de alimentos sin aplicar tantos plaguicidas químicos. También los parientes silvestres y las variedades criollas podemos aprovecharlos como portainjertos de variedades comerciales de cultivos. Ello para transferir la resistencia a las variedades comerciales. En el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán del Instituto Politécnico Nacional se está investigando el aprovechamiento de las variedades criollas de jitomate, seleccionando algunas tipos riñón y cereza, más resistentes a plagas y enfermedades. Asimismo, su producción junto con otros cultivos como el maíz. La idea es transferir este conocimiento a las personas interesadas en producir sus propios jitomates sin aplicación de productos químicos. Doctor, me gustaría iniciar preguntándole, ¿cuál es la importancia de las variedades criollas y silvestres de cultivos? Todos los cultivos conocidos, los cultivos agrícolas, tienen sus antecedentes en plantas silvestres que les conocemos, les llamamos parientes silvestres de cultivos. Y un eslabón entre los cultivos modernos y los parientes silvestres son precisamente las variedades criollas, que les conocemos como variedades criollas, en este caso del jitomate. Y bueno, la importancia de estos materiales es de que presentan características de resistencia tanto a factores bióticos, como son algunas plagas, enfermedades, pero también a factores abióticos como pueden ser heladas, pueden ser exceso de calor, temperaturas, salinidad del suelo, etc. Son materiales en los que los científicos que se dedican al mejoramiento de los cultivos aprovechan para precisamente pasar estas características hacia los cultivos agrícolas modernos, digamos. Doctor, este tipo de variedades criollas y silvestres, ¿cómo lo podemos definir? ¿Qué características tienen en este caso en el jitomate y qué distinción hay entre criollas y silvestres? Bien, la diferencia entre las variedades silvestres, primero con los cultivos, es que las variedades silvestres pues producen frutos muy pequeños o más pequeños que las variedades cultivadas,
pero como decía, son altamente tolerantes o resistentes a plagas y enfermedades, situación que no ocurre con los cultivos modernos. Entre las variedades criollas y las silvestres, bueno, las variedades criollas han sido mejoradas también por los productores, pero mediante una metodología empírica, no el mejoramiento, la técnica científica que se usa para el mejoramiento de cultivos, sino que los productores a través de los años, de muchos años, han logrado seleccionar de estas plantas silvestres, de estos parientes silvestres, aquellas, digámosle, plantas con una mayor productividad, mayor producción, con frutos más grandes, con ciertas características que ellos deseaban en su momento para ser utilizadas como alimento, ¿verdad? Entonces, estas variedades criollas son frutos más grandes que las variedades silvestres y puede ser del mismo tamaño incluso que las variedades cultivadas, pero hay una menor producción en las variedades criollas que en las variedades comerciales. Una de sus características son la alta productividad, alta producción de frutos, ¿verdad? Básicamente. Sí, doctor. En este sentido, ¿cuáles son las razones, podríamos puntualizar las razones para investigar las variedades criollas y silvestres de jitomate? Bueno, como decía anteriormente, estas, tanto las variedades silvestres como las criollas tienen una alta tolerancia a plagas y enfermedades. Nosotros, México, como centro de origen de muchísimos cultivos agrícolas, entre ellos el jitomate, aunque no es nativo de México, el jitomate se sabe que se domesticó en nuestro país. Entonces, esa es una de las primeras razones de que México es un centro de origen de muchísimas especies cultivadas, y que entonces primero necesitamos conservar esos parientes silvestres, porque como decía antes, el mejoramiento de los cultivos se apoya precisamente en estas variedades criollas y silvestres, ¿verdad? Definitivamente la calidad organoléptica, por ejemplo, de estos materiales se ha visto en varios casos que es superior a las variedades cultivadas. El jitomate particularmente es uno de los cultivos que ha sido mayormente manipulado por los genetistas. Me voy a explicar. Sí. En el mejoramiento de los cultivos se hace mediante cruzamiento, digamos, hembra macho, y se obtienen nuevas variedades o nuevas plantas con características diferentes a los progenitores, a los papás. Estos materiales silvestres, básicamente los silvestres y criollos, se han utilizado en el mejoramiento de los cultivos del jitomate. Desgraciadamente ha sido con fines prácticamente productivistas, es decir, una mayor producción, frutos de mayor tamaño, pero necesariamente al incrementar la producción de un cultivo, como son los jitomates cultivados, se descuida el aspecto fitosanitario. De manera que actualmente el jitomate, junto con el maíz, es de los cultivos que han sido más manipulados genéticamente. Existen más variedades de estas plantas, algunas variedades con frutos muy grandes en comparación con los silvestres, y esto hace que sean muy susceptibles a plagas y enfermedades. Entonces el cultivo del jitomate es uno de los cultivos que tiene mayor número de plagas y enfermedades actualmente. Y como ya no tiene su resistencia natural, entonces se tiene que hacer uso de plaguicidas químicos que, pues, la mayoría sabemos de los problemas de los químicos actualmente con el medio ambiente y con la salud de nosotros, y es necesario buscar alternativas para manejar estos problemas fitosanitarios, estas plagas y enfermedades, y una alternativa es precisamente las variedades criollas y las variedades silvestres que tenemos, que es una fortaleza, y que en el caso de las variedades criollas se conservan por diferentes etnias en el país, en diferentes regiones, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, mismo Michoacán, Puebla, etcétera. Se conservan estos materiales, las criollas,
Sin embargo, también se están perdiendo, existe preocupación de eso. Las variedades silvestres, no se diga, son menos aprovechadas en la alimentación y entonces se ven a veces como malezas, y la ampliación de la frontera agrícola y los desmontes de los cerros, digamos, de los bosques, entonces destruye también a estas variedades silvestres, y hay preocupación pues por su conservación, pero también su aprovechamiento, en ambos casos, silvestres y las variedades criollas. Doctor, esta manipulación genética en los cultivos puede traer al consumirlo, ¿verdad?, algún efecto en la salud humana, puede traer algún efecto nocivo. ¿Los materiales criollos y silvestres? No, los cultivos que se manipulan, como dice usted, las que no son el cultivo tradicional. Ajá. Que se ha manipulado para conservación o para incremento, como dice, para incrementar el tamaño del cultivo, ¿puede generar esa manipulación algún efecto en la salud del ser humano, el consumir este tipo de...? Bueno, el mejoramiento convencional, que es el cruzamiento entre dos plantas, hasta ahorita no se sabe que tenga algún efecto nocivo directo, tóxico. Sin embargo, sí, en muchos cultivos se sabe que la calidad organoléptica, es decir, los nutrientes y los sabores y aromas de estas variedades mejoradas, sí, incluso la textura, están muy alejadas de lo que eran sus ancestros, ¿verdad? Eso es el mejoramiento convencional. Ahora está el mejoramiento mediante ingeniería genética, que eso ya es más reciente, sí, en donde ahí sí hay muchas críticas de muchos grupos ecologistas, en donde sí argumentan que puede haber algún problema de esas plantas, por ejemplo las transgénicas, en donde ahí ya no es nada más entre jitomates, sino es ya con otros organismos. Ahí sí hay controversia, ¿no? Hay algunas críticas. En los materiales convencionales, como digo, hasta donde se sabe no hay problemas tóxicos, porque es jitomate, pero sí luego estas características de grandes frutos, pues se alejan de los materiales, por ejemplo, de un tinguaraque, de un silvestre, en donde pues varían, por ejemplo, el pH, o la acidez, los azúcares, eso sí cambia. Y entonces aquí el problema más que nada es de tipo cultural, claro, digamos, porque el jitomate, como decía en el inicio, se domestica en México para fines de la cultura mexicana, es decir, preparación de platillos típicos, como salsas, por ejemplo, sí, y no es lo mismo una salsa con un jitomate bola que con un jitomate salado, por ejemplo. Entonces, se originó con ese fin, el jitomate, ¿verdad?, de satisfacer las necesidades de la cultura culinaria de México, y allí sí hay diferencias entre las variedades comerciales con las variedades nativas. Eso es. Doctor, en este sentido, ¿cómo podemos aprovechar las variedades criollas? Bueno, es un motivo de la plática de para aprovechar mejor estos materiales, que es una fortaleza de nuestro país, un esfuerzo que ha costado muchísimos años a los productores, aunque sea de manera empírica, un conocimiento empírico, pero es algo que existe, que se ha logrado y que tiene muchísimas ventajas. La FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, recomienda, precisamente el año 2015 fue el año internacional de las variedades criollas, y lo que mucha gente no sabe es que las variedades criollas son un aspecto muy importante en la producción agroalimentaria mundial. Participan a nivel mundial con mucha producción las variedades criollas, sobre todo en las familias más necesitadas, y entonces la FAO recomienda la conservación y aprovechamiento de estas variedades, tanto criollas, pero básicamente, sí, las criollas, pero las silvestres también la conservación, como son una fuente de germoplasma, una fuente de resistencia para los cultivos. ¿Cómo las podemos aprovechar entonces? Pues difundiendo que existen estos, sobre todo en las nuevas generaciones que ya no conocen nuestra vegetación, las plantas silvestres sobre todo. Entonces se pueden aprovechar de forma directa
producción directa, incluso las silvestres, pero básicamente las criollas que ya están domesticadas para producir. Estas variedades pueden producirse, como decía, son menos productivas que las comerciales, pero prácticamente producen sin recursos, fertilizantes químicos ni plaguicidas químicos. Entonces puede producir, y nosotros pensamos en un aprovechamiento de manera a nivel de producción familiar. Claro. Producción orgánica también, buscándole un nicho de oportunidades que lo que existen. Hay gente muy interesada en consumir alimentos más sanos, con menor residuos de plaguicidas, que los tiene el jitomate comercial, y entonces pues es un cultivo básico que yo creo que todo el mundo en México lo consumimos, y sería una base precisamente para aprovechamiento directo como variedades criollas a nivel de huertos familiares. Pero también algo importante que pudiera ampliar su aprovechamiento es el desarrollo de injertos. O sea, usar estos materiales criollos y silvestres como patrones o portainjertos para las variedades comerciales, que son más productivas, ¿verdad? Si se trata de un mercado de mayor producción, pero también el injertarlas en estos parientes silvestres y en estas variedades criollas hace que estas variedades sean más tolerantes a plagas y enfermedades, pero mantienen su alta producción e incluso la pueden incrementar. Esas son las dos formas que vemos de aprovechamiento. ¿A qué tipo de plagas son tolerantes, doctor, en este caso, este tipo de variedades? Bueno, como decía, el jitomate tiene plagas documentadas alrededor de 15 principales insectos plaga a nivel nacional y mundial. Estos materiales, como son mejorados de una manera diferente a las variedades comerciales, normalmente son tolerantes a una amplia gama de insectos y de enfermedades. Eso es decir, parecido a las silvestres, estar expuestas a todos los factores abióticos y bióticos, en este caso plagas y enfermedades. Entonces el productor iba seleccionando o va seleccionando los que quedan, ¿verdad? De tal manera que su resistencia es más amplia que las variedades comerciales. En ocasiones las variedades comerciales, algunas son resistentes a una cierta enfermedad, pero son tolerantes, susceptibles a otras, a una amplia gama, y igual a plagas. Entonces tienen que seguir aplicando químicos. En el caso de las variedades comerciales hemos encontrado que es resistente o tolerante, digamos tolerante porque sí se alimentan, sí las atacan, pero ellas siguen produciendo. Entonces es tolerante, por ejemplo, a mosquita blanca, que es una plaga muy importante del jitomate y de otras hortalizas, a la paratriosa, que ambas, mosquita blanca y paratriosa, son vectores de enfermedades de tipo viral, y una vez que le transmiten la enfermedad, un cultivo comercial ya no produce, se queda chaparrito, ya no crece, y cero producción. En el caso de las variedades criollas, aún con las plagas estas, sigue creciendo, sigue produciendo, llega a producir frutos, y es lo que queremos, ¿verdad? Que produzcan frutos, tal vez en menor cantidad, pero también con una mínima uso de productos tóxicos. Doctor, ¿cómo se presenta el cultivo cuando es atacado por estas plagas? ¿Qué características presenta? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, creo que no puse fotos de ese tipo, pero en el caso de la mosquita blanca, si llega a transmitir virus que atacan a plantas, en las plantas hay diferentes virus, entonces depende del virus que sea, pero generalmente se ve el color de la planta cambia de verde normal, verde intenso, con, le llamamos mosaicos, colores amarillentos entre lo verde, entre las venaciones, y las hojas pueden deformarse, se pueden engarruñar, se pueden, en forma de acucharamiento le llamamos en el caso de la paratriosa, cuando es el vector, la enfermedad que transmite la paratriosa, y se quedan chaparras, se quedan chaparritas, los frutos crecen menos, en el caso por ejemplo de las variedades comerciales, las flores se mueren también, ya deja de producir, y entonces prácticamente el color verde, que es lo que hace que las plantas produzcan, pues cambia a colores
amarillentos o necrosados, pero ya no verdes, ya no verde intenso, y entonces quiere decir que la planta deja de fotosintetizar, que es mediante la que produce sus alimentos, y ya no hay producción. Eso es lo que producen estas enfermedades. Una vez que son transmitidas ya no hay remedio, no hay manera de aplicar químicos a las enfermedades. Se aplican a los vectores, a la paratriosa y a la mosquita blanca, pero es muy difícil, necesita mantenerse casi en cero la población de insectos para que no haya la enfermedad. En el caso de las variedades criollas, precisamente es una de las ventajas que tiene, de que hasta ahorita no hemos registrado, por ejemplo, la mosquita blanca que le transmita virus, o no lo hemos detectado como tal, la planta sigue normal. En el caso de la paratriosa, ahí sí se ve mayor efecto de la enfermedad, pero aún así la planta puede llegar a producir, digamos, para la satisfacción de una familia, si es más posible. Eso es. Doctor, en este sentido, ¿cuáles son las perspectivas en el uso y aprovechamiento de los parientes silvestres de cultivos? Bueno, antes, no sé si pudiera decir que en el CIDIR Michoacán hemos estado trabajando con el jitomate desde el 2005, me parece, y hemos hecho diferentes estudios, primero pensando en los injertos del tinguaraque que existe aquí en la región. El tinguaraque es muy conocido, el jitomatito silvestre, y este material, pensando nosotros en pasarle su tolerancia a plagas y enfermedades al jitomate comercial. Iniciamos con eso, con injertos, nos funcionaron muy bien, desarrollamos una metodología de injertación muy rústica, muy favorable para que cualquier persona la pueda llevar a cabo, y después exploramos diferentes materiales tinguaraques del estado, tanto de tierra caliente como de la región aquí de Ciénega y Chapala, y encontramos diferentes respuestas. Quiere decir que los materiales tienen características diferentes en cuanto a tolerancia a las diferentes plagas. Posteriormente, ya más recientemente, hemos trabajado también con injertos y por ejemplo, de 11 variedades criollas que obtuvimos de diferentes partes del país, desde Baja California, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Oaxaca. Evaluamos esas 11 variedades comparadas con una variedad comercial de jitomate, y encontramos una gran diferencia en producción, o sea, sin aplicar nada de productos. Seleccionamos de esas 11 variedades, todas fueron superiores al jitomate comercial, pero de estas 11 seleccionamos alrededor de 5 o 6 variedades que en la región se pueden producir y que son tolerantes a diferentes problemas, tanto de enfermedades como de insectos. Estos materiales en un siguiente ciclo los evaluamos como portainjertos de una variedad comercial. Y creo que eso sí traigo fotos ahí en las cápsulas. Se nota la diferencia entre un injerto, una planta injertada contra una planta que no se injertó, la misma variedad comercial. Entonces, fue más tolerante a plagas y enfermedades que la variedad sin injertar, y también incrementó su fortaleza y la producción de fruto. La misma planta, simplemente injertada en la variedad criolla, silvestre, criollas y silvestres. Entonces, eso a nosotros nos alienta mucho a seguir y ver que sí funciona. La verdad es que hay tecnologías a nivel mundial, hay tecnologías en España, aquí han llegado incluso a vender la tecnología de injertos, pero ellos venden tanto el patrón como venden la variedad comercial. Entonces, son tecnologías caras, que no cualquier productor las puede pagar, y nosotros, como decía en un inicio, pensamos en el uso directo de las variedades, estas 5 que tenemos y que ya las queremos promocionar a la gente, que las use, variedades criollas, y bueno, los que quieran, los que deseen también de una mayor producción, pues con las variedades cultivadas, ¿verdad? También hemos trabajado en cuanto al control biológico mediante hongos que atacan insectos, y algunas estrategias también para conservar a
enemigos naturales, así le llamamos, enemigos naturales a los insectos que se comen a las plagas. Entonces, tenemos también algunas metodologías para lograr conservar en el campo a esas poblaciones de insectos benéficos, de insectos que nos benefician, y reducir la aplicación de plaguicidas. Los hongos son menos tóxicos o no son tan tóxicos como los insecticidas y son menos residuales al ambiente. Eso es lo que hemos hecho a grandes rasgos en el cultivo del jitomate. Son ya varios años, pensamos que estamos en posibilidades ya de transferir este conocimiento, estas ideas, de difundir estos materiales que no los desarrollamos nosotros, los desarrollaron los productores, pero que sí están en riesgo de perderse. Y necesitamos rescatar ese conocimiento, que la gente sepa que existen esos materiales. Algunas personas recuerdan que había esos materiales, pero los desplazaron las variedades comerciales. Entonces, pero hay otras generaciones que no los conocen, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos materiales tipo riñón, que ahí vienen las cápsulas también. Hagan de cuenta, es un riñón, ¿verdad? Forma de riñón, como una calabaza, pero con muchas costillitas. Sí. Esos tienen un color más intenso que los comerciales. Tenemos también un tipo cereza, pequeñito, no tan pequeño como el tinguaraque, un poco más grande, muy productivo. Ese es de Chiapas, también funcionó bien aquí en la región, y bueno, tiene otras características de sabor y aromas que el otro, pero son más pequeños también, pero son muy sabrosos, ¿no?, al momento de los platillos. De tal manera que con estos antecedentes, nosotros, las perspectivas que vemos aquí en esta tecnología o en aprovechamiento de estas variedades es difundir los materiales, como lo estamos haciendo ahorita, el hacerles saber que tenemos las semillas de estas mejores variedades, la tecnología en su caso para injertos, los que así lo deseen también, para asesorarlos en cómo desarrollar injertos, en este caso con jitomate, y la producción de estos materiales también estamos trabajando, nada más que aún no tenemos resultados ahorita, digamos finales, para cultivar el jitomate no solo, no como un monocultivo, como un cultivo solito, sino que diversificarlo con otras especies, ¿verdad?, sobre todo en los huertos familiares, de manera que la familia no nada más obtenga jitomate, sino otros cultivos, pero el objetivo final de esto es proteger al jitomate con otras especies de planta, por ejemplo, puede ser, no sé, ruda o plantas aromáticas, que evitan que lleguen algunos insectos que lo atacan. Entonces, ahorita estamos experimentando con eso, con el cultivo de maíz y con el jitomate básicamente, pero adicionando otras especies de plantas que ya tenemos antecedentes con otros cultivos y que realmente favorecen el que haya estos enemigos naturales que decía, estos insectos benéficos que van a controlar las plagas del jitomate. Entonces, entre la resistencia vegetal de las variedades, el control biológico favorecido por esta diversidad de plantas cultivadas, podemos obtener alimentos más sanos. Claro. ¿Sí? Para pues que las futuras generaciones se mantengan saludables. Así es. Doctor, ¿hay algún comentario final antes de cerrar con esta transmisión que quiera hacernos, por favor? Bueno, decirle a las personas que nos escuchan, que nos ven, de que necesitamos saber que es posible cultivar sin productos químicos, que es posible. Aquí en el CIDIR se está también trabajando otros compañeros con materiales compostas, que le llaman, para nutrir las plantas. Si nosotros asociamos un buen suelo con una buena nutrición, y estos materiales criollos y silvestres, no se requiere fertilización. Estos materiales criollos prácticamente producen sin fertilizante, pero si le adicionamos estiércoles o compostas, es decir, nutrición natural, ellos se ven muy favorecidos, o sea, no responden mejor, claro. ¿Sí? Pero
la producción es posible, no nada más de jitomate, hay otros materiales criollos que luego no los conoce uno, como son aquí en la región, hay uva silvestre, hay cerca de aquí en Los Reyes, Michoacán, hay aguacate, hay papaya silvestre, hay chile silvestre, y son materiales que necesitamos conservarlos. Somos un país con estos recursos, chayote, amaranto, chía, aguacate, frijol, bueno, son muchísimos productos los que México tiene como alimentos y muchos de ellos se están desaprovechando. Se están desaprovechando, es una fortaleza que debemos reivindicar otra vez. Nuevamente necesitamos valorarla, las instituciones de investigación, los apoyos para conservarlas y aprovecharlas de la mejor manera. La mejor manera es de una manera sustentable, conservándolos, que la gente sepa que lo que es esa planta y respetarla, conservarla e investigar más. Necesitamos investigar más para que realmente la gente vea las ventajas y las viva, ¿verdad? En su casa, en su producción a nivel pequeño, y que es posible de autoabastecerse de algunos alimentos como es el jitomate en este caso. Claro que sí. Doctor, pues muchas gracias por su participación en su programa. Gracias a ustedes. Finalmente, si usted tiene algún comentario o sugerencia, por favor comuníquese con nosotros a nuestra página web, cuya dirección es la siguiente: www.cidirmich.ipn.mx, o a nuestro correo electrónico difusioncidirmich@ipn.mx. Además, permítame comentarle que los programas anteriores los puede ver a través de la página del CIDIR. Gracias a todo el equipo de trabajo que ha hecho posible esta transmisión, y a usted lo esperamos en una emisión más de su programa Presencia Politécnica en Michoacán. Que tenga una excelente tarde. Presencia Politécnica en Michoacán.